una bibliotecaria ocultaba 50 niños, hasta que ordenaron quemar los libros. Yvonne. Intro. El libro que no debía existir. París. 23 de junio de 1942, 11:47 de la noche. La bibliotecaria Yvonne Oddon caminaba por la Rue de Valois sosteniendo un libro que, según las leyes de ocupación nazi, no existía. El título en la portada estaba en hebreo. El autor era judío. El contenido era propaganda degenerada, según el Reichsleiter Rosenberg Task Force, la unidad especial nazi encargada de confiscar y destruir literatura indeseable en la Francia ocupada. Pero Yvonne no lo sostenía por el contenido. Lo sostenía porque entre sus páginas había fotografías de 50 niños judíos, cuyos padres habían sido deportados esa mañana a Drancy, el campo de internamiento a las afueras de París que servía como antesala de Auschwitz. 50 rostros. 50 nombres escritos a mano en el reverso de cada fotografía. 50 vidas que los nazis planeaban borrar como si nunca hubieran existido. Yvonne había pasado las últimas 18 horas falsificando 50 certificados de nacimiento, 50 tarjetas de racionamiento, 50 identidades completamente nuevas. Ahora caminaba hacia el Musée de l'Homme, donde trabajaba, donde en el sótano había construido algo que los oficiales nazis que patrullaban estas calles nunca sospecharían. Una guardería clandestina, operando literalmente debajo de un museo, que los alemanes visitaban diariamente para admirar artefactos antropológicos. Lo que hacía esta operación particularmente audaz o particularmente suicida, dependiendo de la perspectiva, era que Yvonne no solo escondía niños, los estaba registrando meticulosamente, documentando sus identidades reales, preservando sus historias en un archivo secreto. Porque entendía algo que los nazis en su arrogancia nunca comprendieron. Podían quemar libros, podían deportar familias, podían intentar borrar culturas enteras, pero no podían borrar memorias si alguien era suficientemente valiente para preservarla. En 3 horas, a las 3 de la mañana, el Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, el escuadrón de saqueadores nazis, llegaría al Musée de l'Homme con órdenes de confiscar todos los libros de la biblioteca que Yvonne administraba. Más de 40.000 volúmenes serían revisados. Los indeseables, marcados para destrucción. Era la operación de censura más masiva que París había visto desde la Inquisición. Y directamente debajo de donde los nazis revisarían esos 40.000 libros, 50 niños estarían durmiendo en el sótano, respirando aire reciclado a través de un sistema de ventilación improvisado que Yvonne había construido con tubos de órgano de una iglesia bombardeada. Déjame hacerte una pregunta que quiero que respondas en los comentarios. Si tuvieras que elegir entre salvar libros que contienen el conocimiento de generaciones, o salvar niños cuyas historias todavía no están escritas, ¿qué elegirías? Porque Yvonne Oddon, una bibliotecaria de 32 años que antes de la guerra catalogaba manuscritos medievales, tuvo que hacer exactamente esa elección. Y su respuesta cambiaría cómo entendemos la resistencia, la memoria y lo que realmente significa preservar humanidad. Esta es la historia de cómo una mujer que dedicó su vida a proteger libros terminó protegiendo algo más precioso. Cómo un museo de cultura se convirtió en refugio de futuros. Y cómo el acto de recordar se volvió el acto de resistencia más peligroso en la Francia ocupada. Los nazis nunca sospecharon que una bibliotecaria ocultaba 50 niños hasta que ordenaron quemar los libros. Para entonces, ya era demasiado tarde. Parte 1. La bibliotecaria y su templo de conocimiento. El Musée de l'Homme se elevaba en el Palais de Chaillot, frente a la Torre Eiffel, una ironía arquitectónica que no se perdería en nadie durante la ocupación.
mientras la bandera nazi ondeaba sobre el símbolo más reconocible de París. El museo dedicado a la humanidad operaba bajo supervisión alemana. Sus colecciones de antropología ahora sujetas a interpretación racial nazi. Yvonne Audon había llegado al museo en 1933, con 23 años, recién graduada de la École des Chartes, Lisette, la prestigiosa escuela francesa de archivística y biblioteconomía. Era una de solo 17 mujeres en su clase de 120 estudiantes. Una rareza en un campo dominado por hombres que veían las bibliotecas como dominios masculinos de conocimiento. Pero Yvonne no era mujer que aceptara limitaciones. Había crecido en una familia de académicos en Lyon, donde su padre, profesor de historia medieval, le había enseñado que las bibliotecas no eran simplemente almacenes de libros, sino archivos de civilización, que cada volumen era evidencia de que la humanidad pensaba, creaba, progresaba. Los libros, le decía su padre mientras ella organizaba su biblioteca personal a los 12 años, son la única forma de inmortalidad que los humanos hemos logrado. Cuando mueres, tu cuerpo desaparece, pero tus ideas, preservadas en texto, viven para siempre. Esta filosofía moldearía todo lo que Yvonne haría después. Para 1940, cuando Alemania invadió Francia, Yvonne era la bibliotecaria jefe del Musée de l'Homme, supervisando una colección de 40.000 libros y 200.000 documentos relacionados con antropología, etnografía, arqueología. Su dominio incluía textos raros en docenas de idiomas, manuscritos medievales, diarios de expediciones, estudios científicos que abarcaban siglos de investigación humana. La colección era su vida. Conocía cada sección, cada estante, cada volumen significativo de memoria. Podía localizar un texto específico en la oscuridad total, basándose en memoria espacial. Los colegas bromeaban que Yvonne no catalogaba libros, los memorizaba. Esta memoria casi fotográfica, considerada peculiaridad académica en tiempos de paz, se volvería habilidad de supervivencia en tiempos de guerra. La invasión alemana de mayo a junio de 1940 fue devastadora. Francia, considerada potencia militar europea, colapsó en 6 semanas. El 14 de junio de 1940, tropas alemanas marcharon por París sin resistencia significativa. Para el 22 de junio, Francia había firmado armisticio humillante en el mismo vagón de tren donde Alemania había firmado su rendición en 1918. Venganza simbólica que Hitler saboreaba. París fue dividida en zona ocupada, bajo control alemán directo, y zona libre, teóricamente independiente, bajo el gobierno colaboracionista de Vichy. El Musée de l'Homme estaba en zona ocupada, lo que significaba supervisión nazi directa. Inicialmente, los alemanes parecían respetar instituciones culturales. Museos permanecieron abiertos. Bibliotecas operaron normalmente. Era parte de la estrategia nazi de ocupación civilizada, demostrando que Alemania era liberadora cultural, no conquistadora bárbara. Pero Yvonne notó cambios sutiles inmediatamente. Oficiales alemanes visitaban el museo regularmente, no como turistas, sino como inspectores. Hacían preguntas sobre colecciones específicas, especialmente aquellas relacionadas con estudios raciales, mediciones antropométricas, clasificaciones étnicas. El museo, dedicado a celebrar diversidad humana, estaba siendo minado para justificar jerarquía racial nazi. En julio de 1940, llegó la primera orden oficial. Todos los libros de autores judíos debían ser identificados y separados. No confiscados todavía, solo identificados. Era primer paso en proceso gradual de censura. Yvonne se enfrentó a dilema moral inmediato.
como bibliotecaria profesional, había jurado preservar colecciones, mantener registros precisos, seguir procedimientos. Falsificar catalogaciones violaba todo principio profesional que había aprendido. Pero como humana con conciencia, entendía exactamente hacia dónde conducía esta orden. Identificar libros judíos era preludio de confiscación. Confiscación era preludio de destrucción. Destrucción era preludio de algo peor. Su respuesta fue técnicamente obediente y prácticamente subversiva. Identificó libros de autores judíos como ordenado, pero simultáneamente recatalogó cientos de volúmenes bajo sistemas de clasificación alternativos que solo ella entendía completamente. Movió libros físicamente a secciones donde inspectores alemanes no mirarían. Marcó algunos como en restauración o prestados a otras instituciones, cuando en realidad estaban escondidos en áreas de almacenamiento secretas. Esta fue su primera acción de resistencia. Pequeña, técnica, completamente denegable si era confrontada. Pero era línea cruzada. Yvonne Oden, catalogadora meticulosa, había comenzado a mentir profesionalmente. Lo que no sabía era que otros en el museo estaban haciendo cálculos similares. Parte 2. El nacimiento de la resistencia. El Musée de l'Homme se convirtió en uno de los primeros centros de resistencia organizada en París, ocupada no por diseño, sino por coincidencia de personas que no podían aceptar ocupación pasivamente. Boris Vildé, etnólogo ruso-francés especializado en culturas árticas, comenzó a organizar reuniones clandestinas en diciembre de 1940. Anatole Levitsky, antropólogo también de origen ruso, proporcionaba contactos con comunidades de emigrados. Agnès Humbert, historiadora de arte, tenía conexiones con intelectuales parisinos. Germaine Tillion, etnóloga que había trabajado en Argelia, aportaba experiencia en redes clandestinas que había observado en comunidades coloniales. Y Yvonne Oden, la bibliotecaria, controlaba el recurso más valioso: espacio, documentación y cobertura institucional. Las primeras reuniones eran cautelosas, exploratorias. ¿Qué podían hacer académicos y curadores contra Wehrmacht? No eran soldados, no tenían armas, no tenían entrenamiento militar. Pero tenían algo más: acceso a información, habilidad para crear documentos, capacidad para moverse por París con razones legítimas de trabajo. La primera acción del grupo fue propaganda. En diciembre de 1940, comenzaron a publicar Resistance, uno de los primeros periódicos clandestinos de Francia ocupada. Era producción primitiva. Textos mecanografiados y duplicados en mimeógrafo escondido en el sótano del museo. Tirada inicial: 200 copias distribuidas a mano. El contenido era cuidadosamente calibrado. No llamados directos a violencia que justificarían represalias masivas. En cambio, información factual que contradecía propaganda nazi. Reportes de BBC sobre progreso de guerra, listas de colaboracionistas franceses, instrucciones para resistencia pasiva, recordatorios constantes de que Francia no había dejado de existir simplemente porque París estaba ocupada. Yvonne manejaba distribución, usando su red de contactos bibliotecarios a través de París. Bibliotecas eran lugares perfectos para distribuir propaganda clandestina. Personas entraban y salían constantemente. Era imposible rastrear quién tomaba qué. Pero el grupo rápidamente se dio cuenta de que propaganda no era suficiente. La situación de judíos en París se deterioraba semanalmente. En septiembre de 1940, nazis habían ordenado censo de judíos. Para octubre, negocios judíos debían identificarse con carteles. Para mayo de 1941, judíos enfrentaban arrestos arbitrarios.
Para junio de 1942, comenzaron deportaciones masivas a campos de tránsito y luego al este, hacia destinos que los deportados no comprendían completamente, pero qué instinto les decía que eran fatales. El grupo del museo se enfrentaba a pregunta fundamental. ¿Continuaban con propaganda relativamente segura? ¿O escalaban a acciones directas de rescate que los pondrían en peligro mortal? La decisión llegó en forma de niña de 7 años. Era mediados de junio de 1942. Rachel era hija de un librero judío en el Marais, el barrio judío histórico de París. Sus padres habían sido arrestados durante redada del Vel d'Hiv, infame operación de julio de 1942, donde policía francesa, colaborando con alemanes, arrestó más de 13.000 judíos en 2 días. Rachel había escapado por casualidad. Estaba visitando a abuela cuando llegó policía. La abuela, aterrorizada de que Rachel también sería arrestada, la llevó al único lugar que conocía donde quizás encontraría ayuda: la biblioteca del Musée de l'Homme, donde el padre de Rachel había suministrado libros raros ocasionalmente. Yvonne encontró a la abuela y a Rachel en la entrada de la biblioteca a las 9 de la mañana del 17 de julio de 1942. La abuela lloraba silenciosamente. Rachel sostenía un conejo de peluche, sus ojos demasiado grandes para su cara, demasiado comprensivos para sus 7 años. «Por favor», suplicó la abuela en yiddish que Yvonne apenas entendía. «Su padre, su madre. No puedo cuidarla. Soy demasiado vieja. Vendrán por mí pronto. Por favor». Yvonne, quien antes de este momento nunca había considerado tener hijos propios, quien había dedicado su vida a libros inanimados, miró a esta niña aterrorizada sosteniendo su conejo y comprendió algo fundamental. Los libros preservaban memoria del pasado, pero los niños eran memoria del futuro. Si dejaba morir a esta niña, todos los libros en su biblioteca no significarían nada. «La cuidaremos», dijo Yvonne. No sabía cómo, no tenía plan, pero dijo las palabras porque eran las únicas palabras posibles. Esa noche, convocó reunión de emergencia del grupo de resistencia en el sótano del museo. Rachel dormía en oficina de Yvonne arriba, exhausta del terror. «Tenemos una niña», anunció Yvonne. «Y vendrán más. Las deportaciones están acelerando. Las familias están siendo destruidas. ¿Nos quedaremos escribiendo panfletos mientras niños son enviados a campos de muerte?» Germaine Tillion, siempre la pragmática, planteó la pregunta obvia. «¿Dónde las esconderemos? El museo está bajo inspección alemana constante». Yvonne había estado pensando en esto toda la tarde. En el sótano hay secciones que los alemanes nunca visitan, áreas de almacenamiento de especímenes dañados, archivos obsoletos. ¿Podemos crear espacio allí? ¿Y comida? ¿Documentos? «Yo manejo documentos», respondió Yvonne. Falsificar certificados de nacimiento es similar a falsificar catalogaciones de biblioteca. Solo se cambian nombres en lugar de títulos. La comida. Necesitaremos red de suministros. Boris Vildé, el etnólogo, tenía contactos con familias de granjeros en Normandía que podían proveer alimentos sin preguntas. Anatole Lewitsky conocía médicos dispuestos a atender niños clandestinamente. Agnès Humbert podía organizar voluntarios para cuidado diario. El plan se formó esa noche. El Musée de l'Homme, templo de conocimiento humano, se convertiría en refugio de humanos. La biblioteca de Yvonne, dedicada a preservar pasado, ahora preservaría futuro. Rachel fue la primera. 50 más vendrían después. Parte 3. Construcción del refugio invisible. El sótano del Musée de l'Homme
era laberinto arquitectónico, resultado de construcción por etapas que abarcaba décadas. Había áreas públicas donde se almacenaban especímenes para exhibiciones futuras, y áreas olvidadas, donde materiales obsoletos languidecían en abandono benigno. Yvonne identificó sección perfecta. Antigua área de almacenamiento para moldes de yeso dañados de esculturas antropológicas. Estaba en esquina del sótano, accesible solo a través de dos puertas que raramente se abrían, sin ventanas, sin razón para que inspectores alemanes la visitaran. El espacio medía aproximadamente 15 metros por 8 metros, con techo de 2,5 metros. No era grande, pero era sustancialmente más espacioso que el escondite de 80 centímetros de los Ten Boom. Yvonne no necesitaba crear escondite imposible de encontrar. Necesitaba crear espacio que pareciera exactamente lo que era supuesto ser. Almacenamiento olvidado que nadie se molestaría en inspeccionar. La transformación requería ingeniería sutil. Jacques, un arquitecto que había unido a la célula de resistencia, diseñó modificaciones que serían invisibles en inspección casual. Primero, ventilación. El sótano tenía ventilación mínima, suficiente para objetos inanimados, pero insuficiente para 50 niños que generarían calor, CO2 y olores. Jacques identificó tubería antigua de órgano de iglesia bombardeada en suburbios de París. Los tubos de metal, diseñados para transportar aire presurizado para música, podían adaptarse para ventilación silenciosa. Instalaron tubos a través de conductos de ventilación existentes, conectándolos eventualmente a rejillas en calle que parecían rejillas ordinarias de alcantarillado. El flujo de aire era pasivo, pero suficiente. Un ingeniero de la resistencia calculó que el sistema podía sostener hasta 60 personas sin acumulación peligrosa de CO2. Segundo, sonido. Niños hacen ruido. 50 niños hacen mucho ruido. El sótano estaba directamente debajo de galerías de exhibición donde alemanes caminaban diariamente. Sonidos de niños jugando, llorando, riendo serían fatales. La solución vino de experiencia de Yvonne con archivos. Las bibliotecas requieren silencio, lo que significa que arquitectos habían desarrollado técnicas de insonorización. Jacques instaló paneles de corcho y tela en paredes y techo del área de almacenamiento, presentándolo como medida de preservación para proteger moldes de yeso de vibración. Los alemanes ni siquiera preguntaron. Las pruebas mostraron reducción de sonido de aproximadamente 80%. No era silencio perfecto, pero significaba que conversación normal en el sótano era inaudible desde galerías arriba. Tercero, luz. El área de almacenamiento tenía una bombilla, suficiente para inspección ocasional, pero insuficiente para espacio habitado por 50 personas. Instalar iluminación adicional levantaría sospechas sobre cambio de uso. La solución fue iluminación portátil. Lámparas de batería, escondidas durante el día, usadas solo cuando necesario por la noche. Los niños aprenderían a operar en oscuridad casi total durante horas de día, cuando inspecciones alemanas eran posibles. Cuarto, sanitación. No había baño en el área de almacenamiento. Construir uno era imposible sin plomería que aparecería en registros municipales. Jacques improvisó sistema de letrina usando baldes químicos robados de hospital, con cal para controlar olor. No era higiénico según estándares normales, pero era mejor que alternativa. Los desechos serían removidos nocturnamente por miembros de resistencia que trabajaban en servicios de saneamiento municipal. Quinto, suministros. 50 niños requerían alimentos, ropa, medicinas, materiales educativos. Todo debía adquirirse sin levantar sospechas de compras inusuales.
Yvonne creó red de adquisición distribuida. Cada miembro de Sinan Sentencen Resistencia compraba pequeñas cantidades en diferentes ubicaciones. 1 kilo de pan aquí, medio kilo de queso allá, algunas manzanas en otro lugar. Nunca suficiente para parecer mercado negro, siempre justificable como compra personal. La ropa venía de donaciones de familias simpatizantes, presentadas como colección de caridad, organizada por iglesias locales. Los alemanes permitían estas actividades porque proyectaban imagen de normalidad social. Los medicamentos eran más difíciles. Antibióticos, vitaminas, tratamientos para enfermedades infantiles comunes estaban estrictamente racionados. Yvonne dependía de Dr. Robert Debré, pediatra prominente que operaba clínica clandestina para niños judíos. Debré proporcionaba medicinas sin registros, sin preguntas, con entendimiento tácito de que algunas cosas eran más importantes que regulaciones. Para septiembre de 1942, el espacio estaba listo. No era cómodo. Era claustrofóbico, oscuro, sin privacidad, sin comodidades normales de vida. Pero era seguro. Y seguridad era único lujo que importaba. La primera noche que Rachel durmió en el nuevo refugio, Yvonne le leyó historia con luz de linterna. Era cuento francés sobre ratón que vivía en biblioteca, que pasaba noches explorando libros que los humanos leían durante el día, aprendiendo secretos del mundo sin ser visto nunca. ¿Nosotros somos como el ratón?, preguntó Rachel. Sí, respondió Yvonne. Vivimos en lugar de conocimiento y nadie sabe que estamos aquí. Pero mientras estemos aquí, seguimos aprendiendo, seguimos creciendo, seguimos siendo nosotros mismos. ¿Cuándo puedo volver a casa? Yvonne no tenía respuesta honesta que pudiera dar a niña de 7 años. Cuando el mundo sea seguro de nuevo. ¿Cuándo será eso? No lo sé, cariño. Pero hasta entonces, esta biblioteca es tu hogar. Rachel se durmió sosteniendo su conejo, en colchoneta en piso de sótano debajo de uno de los grandes museos de París, invisible al mundo arriba, reservada como los libros que Yvonne había dedicado su vida a proteger. La biblioteca había expandido su misión. Ahora preservaba no solo textos, sino futuros. Parte 4. Los 50 invisibles. Entre julio y octubre de 1942. 49 niños más llegaron al refugio del Musée de l'Homme. Llegaban de varias maneras. Traídos por abuelos desesperados, enviados por rabinos que conocían la red. Ocasionalmente encontrados escondidos en edificios abandonados por miembros de la resistencia durante patrullas nocturnas. Cada niño traía historia de trauma. Sara, de 11 años, había visto a sus padres arrestados en su apartamento mientras ella se escondía en armario. David, de 9 años, había escapado de convoy de deportación cuando tren se detuvo brevemente y un guardián francés simpatizante le abrió puerta. Los gemelos Leon y Lea, de 5 años, habían sido abandonados en escalones de iglesia por madre que sabía que no podría protegerlos. Las edades oscilaban entre 3 años. Esther, encontrada llorando en callejón después de que su familia fue arrestada. Y 14 años, con Aikusetem Michel, quien había estado escondido por meses en ático antes de que propietarios del edificio fueran arrestados por resistencia. La diversidad de orígenes era notable. Algunos venían de familias judías religiosas, otros de familias completamente seculares, que eran judías solo según definiciones nazis. Algunos hablaban solo yiddish, otros solo francés. Algunos comprendían vagamente por qué se escondían. Otros estaban completamente confundidos sobre por qué sus vidas habían explotado. La tarea de Yvonne era crear algo parecido a normalidad en condiciones que eran todo menos normales. La rutina diaria era meticulosamente estructurada. A las 6 de la mañana,
Antes de que personal del museo llegara, los niños debían estar completamente silenciosos. Desayuno frío, generalmente pan con mermelada o queso, comido sin conversación. Todas las actividades debían ser silenciosas hasta las 6 de la tarde, cuando personal regular se iba. Las horas de silencio eran las más difíciles. 50 niños, naturalmente energéticos, confinados a espacio relativamente pequeño, obligados a no hacer ruido por 12 horas. Yvonne implementó sistema de actividades silenciosas, dibujo con lápices de colores, lectura. La biblioteca proporcionaba suministro interminable de libros. Escritura en diarios, juegos de mesa donde piezas se movían en silencio absoluto. Los niños mayores ayudaban a supervisar a los menores. Michelle, de 14 años, se convirtió en hermano mayor, no oficial, entreteniendo a niños pequeños con historias susurradas, ayudándolos cuando se asustaban, consolándolos cuando lloraban silenciosamente por padres que quizás nunca volverían a ver. Sara, de 11 años, quien había sido estudiante excepcional antes de la ocupación, ayudaba con educación improvisada. Yvonne había insistido en que la educación continuara. No. Podían permitir que ocupación nazi destruyera futuro intelectual de estos niños. Sara enseñaba aritmética básica a niños menores, usando materiales que Yvonne traía de biblioteca. Libros de matemáticas, cuadernos en blanco, lápices. La educación era simultáneamente acto de normalidad y acto de resistencia. Los nazis querían destruir cultura judía, eliminar generación futura de intelectuales judíos. Cada lección de matemáticas, cada libro leído, cada palabra escrita era derrota de esa ambición. Después de las 6 de la tarde, cuando personal del museo se iba, la atmósfera cambiaba dramáticamente. Los niños podían hablar en volumen normal, podían moverse libremente, podían ser niños. Yvonne bajaba con miembros de la resistencia para cena caliente, generalmente sopa o estofado preparado en cocina improvisada usando hornillo eléctrico pequeño. La comida era momento de comunidad. Los niños se sentaban en círculo, compartían historias, cantaban canciones suavemente, no tan fuerte que se escuchara desde calle arriba, pero suficiente para sentir alegría. Yvonne descubrió que música era terapia esencial. Los niños que habían estado mudos y traumatizados durante el día se animaban cuando cantaban canciones que recordaban de familias, de celebraciones judías, de vida antes de terror. El viernes por la noche, Yvonne organizaba Shabbat improvisado. No era religiosa personalmente, era católica culturalmente, pero agnóstica en práctica. Pero entendía que estos niños necesitaban conexión con identidades que nazis trataban de borrar. Un rabino que había unido a la resistencia venía secretamente, bendecía pan, conducía oraciones. Los niños, muchos de quienes nunca habían sido particularmente religiosos, encontraban consuelo en ritual. La higiene era desafío constante. No había ducha. Solo lavabos donde niños podían lavarse con agua fría. Ropa se lavaba a mano y se colgaba a secar en cuerdas improvisadas. Enfermedades se propagaban rápidamente en espacio confinado. Cuando un niño se enfermaba, resfriado, gripe, infección, Yvonne lo aislaba tanto como era posible y llamaba a Dr. Debré, quien venía disfrazado de inspector de salud del museo. Los problemas psicológicos eran más difíciles que los físicos. Varios niños tenían pesadillas, despertando gritando, lo cual era peligroso. Yvonne implementó sistema de amigos de noche, donde niños mayores dormían junto a menores, listos para consolarlos rápidamente si gritaban en sueño. Algunos niños desarrollaban comportamientos obsesivos. David, quien había escapado de tren, contaba objetos constantemente, contaba sus dedos, contaba grietas en pared,
contaba pasos. Los psicólogos después dirían que era mecanismo de control en situación donde no tenía control. Esther, la niña de 3 años, dejó de hablar completamente por 2 meses. Simplemente se sentaba, sosteniendo muñeca hecha de trapo, mirando espacio vacío. Nada que Yvonne hacía la alcanzaba. Luego, una noche de octubre, Esther comenzó a cantar suavemente. Era canción de cuna en yiddish que probablemente su madre le cantaba. Después de esa noche, gradualmente comenzó a hablar de nuevo, pero solo en yiddish, nunca en francés, como si francés fuera idioma de trauma y yiddish idioma de seguridad. Los niños formaban vínculos intensos entre sí, familias improvisadas en ausencia de familias reales. Los gemelos León y Lea, quien se aferraban uno al otro constantemente, adoptaron a Sara como hermana mayor. Rachel y David se volvieron inseparables, compartiendo libros, jugando juegos silenciosos, consolándose mutuamente cuando extrañaban a padres. Yvonne observaba estas dinámicas con asombro y dolor. Asombro por la resiliencia humana. Estos niños, quienes habían perdido todo, todavía encontraban manera de formar comunidad, de cuidarse mutuamente, de preservar humanidad. Dolor, porque sabía que trauma que estaban experimentando los marcaría para siempre. Mantenía diario meticuloso de cada niño, no solo información de identidad, sino notas sobre personalidades, miedos, esperanzas. Sentía que si estos niños no sobrevivían, alguien debería saber que habían existido, que habían sido individuos con historias, no simplemente estadísticas. La entrada sobre Rachel, escrita en octubre de 1942, leía: Rachel, 7 años, hija de Jacob y Miriam, libreros del Marés, arrestados en Belle de Hiv. Dices, Rachel es brillante, Lee 3 años por encima de su nivel. Tiene pesadillas cada noche sobre su conejo siendo tomado por policía. Durante el día, lee insaciablemente cualquier cosa que puedo darle. Dice que quiere ser escritora cuando crezca para que pueda escribir historias donde nadie sea arrestado nunca. Me rompe el corazón diariamente. Este diario, escondido en cubierta falsa de libro de antropología, se convertiría en documento histórico esencial después de guerra, uno de pocos registros detallados de vidas de niños judíos escondidos durante ocupación. Para los niños, el museo era un universo entero. No veían luz del día por meses. No caminaban afuera. No veían árboles, cielo, calles de París arriba. Su mundo era 15 metros por 8 metros de sótano insonorizado, iluminado por lámparas de batería. Pero dentro de ese espacio minúsculo, Yvonne creó algo extraordinario. Refugio no solo de violencia física, sino de aniquilación cultural. Los nazis querían borrar judíos europeos. No solo matar cuerpos, sino eliminar cultura, memoria, futuro. En sótano debajo de museo, 50 futuros persistían, educándose, recordando, sobreviviendo. Era victoria pequeña en guerra vasta, pero era victoria absoluta para 50 niños que de otra manera estarían muertos. Parte 5. La orden de quemar los libros, 23 de junio de 1943. Yvonne estaba catalogando adquisiciones nuevas cuando vio memorándum oficial con sello del Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, ERR, la división nazi responsable de confiscación y destrucción de literatura degenerada en territorios ocupados. El memorándum era directo. El Musée de l'Homme será sujeto a inspección completa de colecciones de biblioteca, comenzando 25 de junio de 1943, a las 3 de la mañana. Todos los volúmenes serán revisados según directivas del Reich sobre material apropiado. Volúmenes identificados como degenerados serán confiscados para destrucción.
personal de biblioteca, debe proporcionar acceso completo y cooperación total. Yvonne leyó el memorándum 3 veces, sintiendo pánico aumentar con cada lectura. 3 de la mañana. La hora era deliberada, diseñada para prevenir que personal removiera libros antes de inspección. Los nazis entenderían que bibliotecarios intentarían esconder volúmenes valiosos. Pero el pánico de Yvonne no era principalmente sobre libros. Era sobre 50 niños durmiendo en sótano, directamente debajo de donde inspectores nazis pasarían horas revisando 40.000 volúmenes. Los nazis llegarían a las 3 de la mañana. Probablemente permanecerían hasta mediodía o más tarde, dado el tamaño de la colección. Eso significaba 9 horas donde 50 niños necesitaban permanecer absolutamente silenciosos, mientras nazis caminaban literalmente sobre sus cabezas, separando libros que consideraban no aptos para existir. La ironía era brutal. Los nazis quemarían libros para borrar ideas mientras ignoraban niños judíos, siendo preservados como los mismos libros que querían destruir. Esa noche, Yvonne convocó reunión de emergencia en el sótano después de que personal del museo se fue. Los 50 niños se sentaron en círculo mientras Yvonne explicaba la situación con voz calmada, que contradecía el terror que sentía. Mañana por la noche, hombres vendrán a la biblioteca arriba. Estarán aquí por muchas horas. Necesitamos estar completamente silenciosos. Más silenciosos que nunca antes. Sin movimiento, sin conversación, ni siquiera susurros. ¿Entienden? Los niños mayores asintieron gravemente. Los menores miraban con ojos grandes, sintiendo gravedad sin comprender completamente. Michelle, el adolescente de 14 años, preguntó lo que todos pensaban. ¿Y si nos encuentran? Yvonne había considerado esta posibilidad. Había elaborado plan de emergencia con Boris Vilde. Si los niños eran descubiertos, miembros de resistencia presentes en el museo intentarían crear distracción, incendio, explosión, cualquier cosa para permitir que niños escaparan por túneles de mantenimiento que conectaban sótano con sistema de alcantarillado de París. Era plan desesperado con probabilidad mínima de éxito. Pero era único plan que tenían. No nos encontrarán, dijo Yvonne con confianza que no sentía. Hemos estado seguros durante 1 año. Estaremos seguros una noche más. Pero solo si todos siguen las reglas perfectamente. Pasó horas siguientes preparando. Movió provisiones ruidosas, latas de comida, utensilios de metal, a área más alejada donde ruido accidental no se escucharía. Distribuyó mantas extras para que niños pudieran amortiguar cualquier movimiento. Preparó provisiones de emergencia en caso de que los niños necesitaran permanecer silenciosos más tiempo del anticipado. Y luego fue arriba, a su biblioteca amada, y comenzó a hacer algo que violaba cada instinto profesional que tenía. Seleccionó libros para sacrificio. La lógica nazi de literatura degenerada era predecible. Cualquier libro de autor judío, cualquier libro sobre temas judíos, cualquier libro que cuestionara ideología nazi o promoviera ideas comunistas era objetivo. También atacaban literatura modernista, arte abstracto, psicología freudiana, teorías de Einstein, cualquier cosa que representara pensamiento progresivo del siglo XX. Yvonne sabía que no podía salvar todos los libros valiosos. Si intentaba esconder demasiado, inspectores notarían discrepancias entre registros de catálogo y estantes físicos. Necesitaba hacer triage, salvar lo más valioso, sacrificar lo que podía ser reemplazado. Trabajó toda la noche moviendo libros, textos científicos raros de autores judíos, escritos de Einstein sobre relatividad, trabajos de Freud sobre psicoanálisis, fueron escondidos en cajas falsas de fondo etiquetadas como registros administrativos antiguos,
1890 a 1900, que ningún inspector miraría 2 veces. Manuscritos medievales judíos, irreemplazables, fueron enrollados y escondidos en tubos de archivo metálico etiquetados como mapas geológicos, siglo XVIII. Pero muchos libros no podía salvar. No había suficiente espacio de escondite. No había suficiente tiempo. Algunos libros tendría que dejar en estantes para que nazis los encontraran y destruyeran. Era decisión de Sophie imposible. ¿Qué conocimiento merece sobrevivir cuando no puede salvarlo todo? Eligió basándose en rareza. Ediciones únicas, textos que existían en pocos ejemplares, manuscritos que no podían ser reemplazados. Estos escondió. Libros que tenían ediciones múltiples, que podían ser readquiridos después de guerra, que eran valiosos pero no únicos. Estos dejó. A las 2:30 de la mañana del 25 de junio, terminó. La biblioteca parecía normal, estantes completos, sin espacios obvios. Los nazis no sabrían que 400 libros más valiosos ya no estaban donde registros decían que deberían estar. A las 2:45 de la mañana, bajó al sótano. Los 50 niños estaban despiertos. Imposible dormir, dado lo que venía, pero absolutamente silenciosos. Algunos sostenían manos de otros. Rachel sostenía su conejo. Los gemelos se abrazaban. «Recuerden», susurró Yvonne, «sin importar qué escuchen arriba, sin importar cuánto tiempo tome, permanezcan absolutamente inmóviles. Sobreviviremos esto como hemos sobrevivido todo lo demás». Luego subió, cerró la puerta de sótano con llave desde afuera. Se sentó en su oficina y esperó. A las 3 de la mañana exactamente, 3 camiones se detuvieron afuera del museo. 20 oficiales alemanes del ERR, liderados por el Hauptsturmführer Friedrich Weber, un académico nazi especializado en identificar influencias culturales judías degeneradas, entraron al edificio. Weber era tipo de nazi que Yvonne encontraba particularmente repulsivo. No bruto estúpido, sino intelectual educado que había prostituido conocimiento al servicio de genocidio. Tenía Ph.D. en literatura comparativa de Universidad de Heidelberg. Hablaba 6 idiomas. Antes de la guerra, había publicado artículos académicos sobre romanticismo alemán. Ahora usaba esa educación para identificar qué libros debían quemarse. La inspección comenzó metódicamente. Weber había traído equipos de catalogadores. Cada estante era revisado sistemáticamente. Libros de autores judíos, inmediatamente marcados con cinta roja para confiscación. Libros sobre judaísmo, cinta roja. Literatura modernista, cinta roja. Textos políticos progresivos, cinta roja. Yvonne observaba, forzándose a parecer cooperativa mientras interno gritaba. Estos eran libros que había catalogado, preservado, amado. Verlos marcados para destrucción era violación física. Pero no podía dejar que lo mostrara. Tenía que parecer bibliotecaria obediente, resignada a seguir órdenes, sin sospecha alguna. Las horas pasaban con lentitud torturante. 4 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana. Abajo, 50 niños permanecían congelados en oscuridad. Algunos habían logrado quedarse dormidos de puro agotamiento, cuerpos colapsando en sueño inquieto. Otros permanecían despiertos, rígidos con tensión, cada músculo bloqueado en inmovilidad forzada. David, el niño de 9 años, necesitaba desesperadamente usar letrina, pero moverse haría ruido. Así que esperó, temblando con esfuerzo de control. Eventualmente, después de 3 horas, no pudo contenerse más. Se orinó donde estaba sentado, lágrimas de vergüenza rodando por mejillas mientras se forzaba a permanecer inmóvil, incluso mientras su humedad se extendía por su ropa.
Sara, 11 años, sintió ataque de pánico aumentando. El aire se sentía demasiado pesado, el espacio demasiado pequeño. Quería gritar, correr, romper. Su respiración se aceleraba, inhalaciones cortas y jadeos que sonaban terriblemente fuertes en silencio. Michelle, sentado junto a ella, tomó su mano y la apretó rítmicamente. 3 apretones, pausa, 3 apretones, dándole algo en qué enfocarse además de pánico. Funcionó. Su respiración se desaceleró gradualmente. Esther, la niña de 3 años, comenzó a llorar silenciosamente. Uno de los niños mayores la levantó suavemente y presionó su cabeza contra su hombro, amortiguando sonido. Arriba, la inspección continuaba. A las 8 de la mañana, Weber había identificado 2.847 libros para confiscación. Los marcaba personalmente, escribiendo notas en margen de inventarios sobre por qué cada libro era degenerado. En un libro de poesía de Heinrich Heine, poeta judío-alemán del siglo XIX, Weber escribió: sentimentalismo judío disfrazado de romanticismo alemán, influencia venenosa. En Teoría de Relatividad de Einstein, escribió: física judía que contamina verdadera ciencia aria. En Edición de Talmud, escribió simplemente: fuente de todas las mentiras judías. Yvonne, forzándose a mantenerse calmada, notó que Weber revisaba cada libro personalmente antes de marcarlo. Esto significaba que inspección tomaría mucho más tiempo del estimado. Posiblemente todo el día. A las 10 de la mañana, 7 horas desde que comenzó la inspección, sintió vibraciones sutiles. Al principio pensó que era imaginación. Luego, las sintió de nuevo. Vibraciones rítmicas del piso. Weber también las sintió. Se detuvo frunciendo el ceño. ¿Qué es eso? Yvonne, mente acelerando, respondió inmediatamente: trenes de metro. El museo está construido sobre túneles de metro. Se siente cuando trenes pasan, especialmente en mañanas cuando servicio es más frecuente. Era completamente falso. El museo no estaba directamente sobre túneles de metro. Las vibraciones venían de abajo. De 50 niños que después de 7 horas de inmovilidad absoluta estaban desarrollando calambres musculares que causaban temblores involuntarios. Weber pareció aceptar explicación. Planificación urbana francesa terrible, murmuró, regresando a su inspección. Las vibraciones se detuvieron. Abajo, Michel había entendido el problema. Pasó mensajes silenciosamente, usando lenguaje de señas básico que niños habían desarrollado, instruyendo a todos a relajar músculos, incluso si dolía, para prevenir temblores. A las 12 de la tarde, mediodía, Weber finalmente terminó. Había catalogado 3.124 libros para confiscación y destrucción. Representaban aproximadamente 8% de colección total de biblioteca. Estadísticamente menor, catastróficamente devastador. ¿Estos libros serán removidos?, anunció Weber a Yvonne. Serán enviados a Alemania, donde serán procesados apropiadamente. Procesados era eufemismo para quemados. Yvonne sabía que no volvería a ver estos libros. Los camiones fueron cargados. Tomó 2 horas más transportar 3.124 volúmenes desde biblioteca a camiones. A las 2 de la tarde, 11 horas después de que llegaron, los nazis se fueron. Yvonne esperó 10 minutos completos antes de atreverse a moverse. Luego, prácticamente corrió al sótano, abrió la puerta con llave, bajó escaleras. Los 50 niños estaban exactamente donde los había dejado. Algunos estaban despiertos, ojos vacíos de agotamiento. Otros estaban dormidos en posiciones incómodas. Varios estaban llorando silenciosamente. Se fueron, susurró Yvonne. Estamos seguros. La reacción fue retrasada. Por varios segundos, nadie se movió.
como si cuerpos se hubieran olvidado cómo. Luego, gradualmente, niños comenzaron a aflojarse. Rachel soltó su conejo que había estado sosteniendo tan fuerte que sus dedos habían dejado marcas en tela. Los gemelos comenzaron a llorar abiertamente. Michelle colapsó hacia adelante, poniendo su cabeza en rodillas, temblando. David, todavía sentado en ropa mojada de su accidente, finalmente habló. «Lo siento». Yvonne lo abrazó inmediatamente. «No tienes nada de qué disculparte. Fuiste increíblemente valiente. Todos ustedes lo fueron». Esa noche, después de que niños habían comido, habían sido limpiados, habían sido reconfortados. Yvonne se sentó en su oficina rodeada de estantes ahora más vacíos y lloró. Lloró por libros perdidos. Lloró por niños traumatizados. Lloró por mundo donde ambos, libros y niños, eran objetivos de destrucción simplemente por existir. Pero también sintió algo más, orgullo feroz. Los nazis habían venido a destruir conocimiento. Habían tomado libros. Pero no habían descubierto lo más valioso que Biblioteca protegía. 50 futuros todavía respirando, todavía aprendiendo, todavía resistiendo simplemente por sobrevivir. Los libros podían ser reemplazados eventualmente. Las vidas no. Esa noche, escribió en su diario la entrada que más tarde se volvería famosa. Hoy los nazis quemaron libros para borrar ideas. No saben que abajo preservamos niños que algún día escribirán libros que nazis nunca podrán quemar. Esta es nuestra victoria. Silenciosa, invisible, absoluta. Parte 6. El precio de la resistencia. La inspección de libros de junio de 1943 había sido victoria. Ningún niño descubierto. Mayor parte de colección preservada. Pero había puesto al Musée de l'Homme bajo vigilancia aumentada. Weber, el académico nazi, había reportado que la biblioteca estaba aceptablemente purgada, pero recomendaba inspecciones periódicas. Esto significaba que el refugio estaba en peligro constante. Cada vez que oficiales alemanes visitaban el museo, ahora semanalmente en lugar de mensualmente, los 50 niños tenían que permanecer en silencio absoluto por horas. El estrés constante comenzó a mostrar efectos. Varios niños desarrollaban problemas físicos causados por tensión. Úlceras estomacales, dolores de cabeza crónicos, pérdida de cabello por estrés. Los problemas psicológicos empeoraban. David desarrolló tics nerviosos, parpadeos compulsivos que no podía controlar. Esther volvió a su mutismo, deteniéndose de hablar completamente por semanas después de cada cerca llamada con inspectores. Y la red de resistencia que sostenía toda operación estaba cayendo aparte. En febrero de 1941, mucho antes de que Operación de Refugio comenzara, la Gestapo había comenzado a investigar a la red de resistencia del museo. Jean Marchand, un tipógrafo que imprimía el periódico clandestino Resistance, había sido arrestado. Bajo tortura, había revelado nombres. Boris Vildé, el etnólogo que había fundado Grupo de Resistencia, fue arrestado en marzo de 1941. Anatole Lewitsky en abril. 7 miembros más del grupo original para junio. Fueron juzgados en tribunal militar alemán en Mindanditz en enero de 1942. Cargos: actividades de resistencia, ayuda al enemigo, distribución de propaganda antialemana. Las sentencias fueron predecibles: muerte por pelotón de fusilamiento. El 23 de febrero de 1942, Boris Vildé, Anatole Lewitsky y 5 otros fueron ejecutados en Fort Dumont-Valérien, el sitio de ejecución que nazis usaban para resistentes franceses. Sus últimas palabras, según testigos, fueron canto de La Marseillaise. Yvonne había llorado por días después de sus muertes. Estos eran sus amigos, colegas, conspiradores.
Los había conocido como académicos discutiendo antropología sobre café. Los había visto transformarse en resistentes dispuestos a morir por principios. Y ahora estaban muertos, ejecutados por hacer exactamente lo que ella continuaba haciendo. La ejecución de los líderes originales no detuvo la red. Células de resistencia estaban diseñadas para sobrevivir pérdida de nodos individuales, pero redujo recursos dramáticamente. Suministros de comida se volvieron menos confiables. Falsificadores de documentos estaban siendo arrestados, haciendo más difícil crear identidades nuevas. La red de comunicación estaba comprometida, forzando mensajes a pasar por rutas más largas y menos seguras. Y Yvonne sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que su propia suerte se acabara. La Gestapo era paciente, metódica. Arrestaban miembros de resistencia, los interrogaban, seguían conexiones. Eventualmente, esas conexiones llevarían al Musée de l'Homme. Llevarían a ella. Llevarían a 50 niños en sótano. En agosto de 1943, llegó información a través de contacto en policía francesa. Nombre de Yvonne estaba en lista de Gestapo para interrogación sobre actividades sospechosas. No orden de arresto todavía, solo marcador que significaba que estaba bajo vigilancia activa. Grupo de resistencia restante se reunió urgentemente. La conclusión era obvia. Yvonne necesitaba desaparecer, ir a clandestinidad, continuar trabajo desde escondite en lugar de presencia pública. Pero Yvonne rechazó inmediatamente. Si desaparezco, nazis sabrán que estaba involucrada en resistencia. Investigarán todo sobre mi vida, incluyendo mi trabajo en museo. Descubrirán el refugio, descubrirán los niños. Si te quedas, te arrestarán eventualmente, argumentó Germaine Tillion, la etnóloga. Entonces debo asegurarme de que cuando me arresten no haya nada que revelar, respondió Yvonne. Durante semanas siguientes, implementó plan de contingencia. Transfirió conocimiento crítico a otros miembros de resistencia. Jacques, el arquitecto, aprendió ubicaciones exactas de todos los escondites de libros. Agnès Humbert tomó control de falsificación de documentos. Dr. Debray amplió su rol como coordinador médico y, más crucialmente, Yvonne comenzó a enseñar a los niños mayores, especialmente Michelle y Sarah, cómo operar el refugio independientemente, cómo acceder a provisiones escondidas, cómo contactar a miembros de resistencia si emergencia surgía, cómo evacuar a través de túneles de alcantarillado si descubrimiento era inminente. ¿Por qué nos enseñas esto?, preguntó Michelle, suspicaz. Yvonne no podía mentirle. Porque posiblemente no estaré aquí siempre, y necesito saber que ustedes podrán sobrevivir sin mí. La noche del 3 de octubre de 1943, Yvonne salió de museo a las 11 de la noche después de verificar que los niños estaban bien. Caminaba hacia apartamento de colega de resistencia donde planeaba quedarse esa noche. Había dejado de dormir en su propio apartamento semanas antes, rotando ubicaciones para evitar arresto nocturno predecible. A 2 cuadras del museo, 3 hombres en abrigos de cuero negro salieron de callejón. Gestapo. ¿Yvonne O'Donnell?, preguntó el líder en francés con acento alemán pesado. Sí, respondió ella, forzando voz a permanecer tranquila. Venga con nosotros para interrogación sobre actividades sospechosas. No era solicitud, tenía pistola. Yvonne fue llevada al 93 Rue Lauriston, el infame cuartel general de Gestapo en París. El edificio, anteriormente residencia elegante, había sido convertido en centro de interrogación, donde torturas que sucedían adentro eran tan notorias que parisinos cruzaban la calle para evitar pasar demasiado cerca. El interrogatorio comenzó inmediatamente.
La acusación era vaga. Actividades contrarias a intereses del Reich, diseñada para ser interpretada ampliamente. Los interrogadores sabían que ella estaba involucrada en resistencia. No sabían exactamente cómo. ¿Conocía a Boris Vildé?, afirmó el interrogador. No era pregunta. Trabajaba en el museo, respondió Yvonne. Todos nos conocíamos. ¿Sabía que era criminal de resistencia? No. ¿Leyó el periódico Resistance? Vi ejemplares ocasionalmente. No sabía quién lo publicaba. Las preguntas continuaron por horas. Yvonne había preparado para esto. Cada respuesta era técnicamente verdadera, pero cuidadosamente calibrada para revelar nada. Sí, conocía a personas arrestadas. Eran colegas. No, no sabía de sus actividades ilegales. Eran discretos. No, nunca había ayudado activamente. Era bibliotecaria, no activista. Los interrogadores no estaban convencidos. Aplicaron presión física, privación de sueño, posiciones de estrés, ocasionalmente violencia. Pero Yvonne se adhería a su historia. Y críticamente, no sabían preguntas correctas. No sabían sobre 50 niños. No sabían sobre refugio debajo de biblioteca. No sabían que mujer que interrogaban estaba protegiendo secreto que, si se revelaba, resultaría en asesinato de 50 personas. Después de 72 horas, la Gestapo admitió falta de evidencia suficiente. Yvonne fue liberada con advertencia. Estará bajo vigilancia continua. Cualquier actividad sospechosa resultará en arresto permanente. Cuando regresó al museo, exhausta, golpeada, traumatizada, los 50 niños la rodearon. Habían estado aterrorizados de que nunca regresaría, que habían sido abandonados. Nunca los dejaré, les prometió, abrazándolos mientras lloraban. No mientras todavía respire. Pero sabía que la promesa podría ser imposible de mantener. Próxima vez que Gestapo viniera por ella, podrían no liberarla. Y luego, ¿qué pasaría con 50 niños escondidos debajo de biblioteca? El arresto y liberación de Yvonne cambió cálculo de resistencia. Estaba claramente bajo vigilancia cercana ahora. Continuar operaciones normalmente era demasiado riesgoso. Grupo de resistencia decidió preparar evacuación. Si Yvonne era arrestada permanentemente, niños serían movidos inmediatamente a red de granjas en Normandía que había estado expandiéndose. Sería arriesgado. Mover 50 niños simultáneamente era operación logística masiva. Pero quedarse en París, bajo vigilancia aumentada, era más arriesgado. Mientras tanto, Yvonne continuó su trabajo con vigilancia constante. Cada mañana, notaba agentes de Gestapo observando museo desde café a través de calle. Cada noche, verificaba si era seguida cuando salía. Su vida se convirtió en performance constante de normalidad, mientras interior escreaba con terror. Los libros que había salvado permanecían escondidos. Los niños que protegía permanecían invisibles. La memoria que preservaba, en forma de libros y futuros, persistía. Pero el precio era escalando. 6 miembros del grupo de resistencia original estaban muertos. Yvonne vivía en expectación de arresto. Los niños estaban psicológicamente dañados por año de esconderse en sótano oscuro. Y guerra continuaba sin fin visible. Alemania todavía dominando Europa. Liberación pareciendo más distante cada día. Parte 7. El día D y la liberación imposible. El 6 de junio de 1944 cambió todo. A las 6 de la mañana, radio controlada por nazis en París transmitió comunicado urgente. Fuerzas aliadas habían desembarcado en Normandía. La invasión que Europa había esperado por 4 años finalmente había comenzado. En el sótano del museo, los niños escucharon noticias con asombro mezclado con confusión. Habían estado escondidos tan largo, muchos por 2 años completos.
que liberación parecía concepto abstracto, no posibilidad real. ¿Significa que podemos salir?, preguntó Rachel, ahora de 9 años. Yvonne quería decir sí. Quería decir que pronto podrían caminar bajo sol, ver cielo, volver a ser niños normales. Pero tenía que ser realista. No todavía, explicó. Los aliados aterrizaron en Normandía. París está a 300 kilómetros de distancia. Tomará tiempo antes de que lleguen aquí. Y hasta entonces, los nazis todavía controlan la ciudad. Debemos continuar siendo cuidadosos. Lo que no les dijo era que situación podría empeorar antes de mejorar. Nazis acorralados eran nazis más peligrosos. A medida que su control sobre Francia colapsaba, su brutalidad típicamente aumentaba. Y estaba correcta. Junio a agosto de 1944, vieron represalias nazis aumentar dramáticamente. Arrestos de resistentes se aceleraron. Ejecuciones sumarias se volvieron comunes. La Gestapo, sabiendo que su tiempo en París era limitado, intensificó esfuerzos para destruir redes de resistencia antes de retirarse. El 20 de agosto de 1944, 2 semanas antes de liberación de París, agentes de Gestapo arrestaron a Germaine Tillion, la etnóloga que había sido uno de los últimos líderes sobrevivientes de Red del museo. Fue deportada a Ravensbrück, campo de concentración para mujeres en Alemania. Su arresto comprometió toda operación. Germaine conocía muchos detalles, no todo. La compartimentación había protegido algunos secretos, pero suficiente para poner en peligro docenas de personas. Yvonne tuvo que asumir que Gestapo ahora sabía sobre el refugio. Activó plan de evacuación de emergencia. La noche del 21 de agosto, resistentes llegaron al museo con camión robado. Los 50 niños, muchos de quienes no habían visto exterior en 2 años, fueron sacados a través de salida de sótano que conectaba con túneles de alcantarillado. El proceso era aterrador. Los niños tuvieron que gatear a través de túneles oscuros, húmedos, que olían a descomposición. Algunos pánico, teniendo flashbacks de escondite en sótano. Otros estaban tan abrumados por finalmente moverse, finalmente escapar, que lloraban con alivio. Rachel, ahora de 9 años, sostenía su conejo mientras gateaba a través de alcantarillas. En oscuridad, susurró a Yvonne: ¿Esto es liberación? No exactamente, respondió Yvonne. Pero es siguiente, mejor cosa. Es supervivencia. Los niños fueron movidos a 6 granjas diferentes en campiña francesa alrededor de París. Era distribución necesaria. 50 niños juntos eran objetivo demasiado obvio. Pero grupos de 8 o 9 podían esconderse más fácilmente. Yvonne permaneció en París. Tenía que mantener cobertura en museo, continuar pareciendo bibliotecaria ordinaria. Dar a niños tiempo para escapar completamente. El 25 de agosto de 1944, después de días de combate entre resistencia francesa y guarnición alemana retirándose, París fue liberada. Las fuerzas aliadas entraron a ciudad mientras parisinos explotaban en celebración. Banderas nazis fueron arrancadas, colaboracionistas fueron arrestados. Era éxtasis caótico de victoria. Yvonne estaba en su oficina en museo cuando escuchó campanas de Notre Dame sonando, anunciando liberación. Puso su cabeza en escritorio y lloró. No de alegría exactamente, sino de agotamiento puro. 4 años de terror constante, 4 años de mentir, esconder, resistir, finalmente terminaban. Pero incluso en liberación, tenía trabajo por hacer. Los 50 niños estaban dispersos en granjas. Necesitaban ser reunidos con familias sobrevivientes si había alguna. Necesitaban documentación legal. Necesitaban ayuda para reentrar a mundo que había continuado sin ellos por años.
Durante semanas siguientes, Yvonne trabajó incansablemente para localizar familias. Era tarea desgarradora. De 50 niños, solo 17 tenían padres sobrevivientes. Otros 33 eran huérfanos, padres muertos en campos, ejecutados durante redadas, desaparecidos en sistema de deportación que había matado a 75.000 judíos franceses. Rachel era una de los huérfanos. Sus padres, libreros del Marais, habían sido deportados a Auschwitz en el convoy de julio de 1942. Habían sido asesinados en cámaras de gas dentro de horas de llegada. ¿Dónde iré?, preguntó Rachel cuando Yvonne tuvo que decirle que sus padres no regresarían. Yvonne no tenía buena respuesta. Organizaciones judías estaban siendo establecidas para cuidar huérfanos, pero eran abrumadas. Miles de niños judíos en Francia estaban sin padres, sin familias, sin hogares. Eventualmente, Rachel fue adoptada por tía que había sobrevivido escondida en sur de Francia. Otros niños fueron a orfanatos, familias adoptivas, parientes distantes. La comunidad que habían formado en sótano, familia improvisada que había sobrevivido juntos, fue dispersada. Yvonne nunca se recuperó de esta dispersión. Había salvado sus vidas, pero no pudo protegerlos de consecuencias de guerra. Los niños que habían sobrevivido físicamente estaban profundamente traumatizados psicológicamente. Muchos tenían pesadillas por décadas. Algunos nunca hablaron de su tiempo en escondite. Otros se volvieron vocales sobre Holocausto, determinados a asegurar que atrocidades fueran recordadas. El refugio debajo de biblioteca fue eventualmente cerrado, espacio convertido de regreso a almacenamiento. Pero permanecía como estaba por años. Colchones todavía en piso. Libros que niños habían leído todavía en pilas. Dibujos en paredes donde niños habían expresado creativamente su encarcelamiento. Yvonne preservó todo. Lo documentó fotográficamente, catalógicamente, meticulosamente. Era bibliotecaria, después de todo. Preservar memoria era su vocación. Parte 8. El legado y el diario, que nunca debió sobrevivir. Después de guerra, Francia enfrentó proceso doloroso de confrontar colaboración. Miles de franceses habían ayudado activamente a nazis. Miles más habían sido pasivamente cómplices, observando mientras vecinos eran arrestados, haciendo nada mientras comunidades judías eran destruidas. El gobierno francés de posguerra, ansioso por reconstruir orgullo nacional, enfatizó narrativa de resistencia. Francia había resistido. Francia había luchado. Francia se había liberado a sí misma. Con ayuda aliada secundaria, sugería la narrativa. Yvonne encontró esta narrativa profundamente problemática. La realidad era que resistencia había sido minoritaria. La mayoría de franceses habían colaborado o habían sido pasivos. Las 800 vidas salvadas por Red de Ten Boom en Holanda representaban éxito extraordinario precisamente porque mayoría de operaciones de rescate habían fallado. Los 50 niños que Yvonne había salvado eran excepción milagrosa en sistema que había matado a 75.000 judíos franceses. En 1945, Yvonne comenzó a escribir memoria de experiencia. No autobiografía de heroísmo, rechazaba ese framing, sino documentación de lo que había sucedido, cómo había sucedido, por qué había importado. Pero más importante, publicó el diario que había mantenido durante años de guerra. Era documento extraordinario, registro detallado de 50 niños, sus personalidades, miedos, esperanzas. Incluía sus dibujos, sus escritos, fragmentos de vidas que de otra manera habrían sido completamente borradas. La publicación fue controvertida. Algunos argumentaban que exponía a sobrevivientes, que su privacidad debería ser protegida.
Otros argumentaban que memoria debía ser preservada exactamente como evidencia física en biblioteca. Yvonne defendió publicación con argumento simple. Los nazis querían que estos niños nunca hubieran existido. Querían borrar cada evidencia de sus vidas. Publicar sus historias, preservar sus memorias, es acto final de resistencia. Es decir, ustedes existieron, ustedes importaron, ustedes sobrevivieron. El diario se convirtió en documento histórico crucial. Era uno de pocos registros contemporáneos de experiencia de niños judíos escondidos durante el Holocausto, capturando realidad diaria de escondite, de manera que testimonios de posguerra no podían. Los 50 niños crecieron, dispersados a través de Francia y mundo. Algunos se convirtieron en académicos, maestros, escritores, cumpliendo predicción de Yvonne de que escribirían libros que nazis nunca podrían quemar. Otros vivieron vidas tranquilas, nunca hablando públicamente de experiencia, pero cargando memoria privadamente. Rachel, la niña con conejo que había sido primera en llegar al refugio, se convirtió en bibliotecaria. La ironía no se perdió en ella. Había sido salvada por bibliotecaria. Ahora se convertía en una, continuando ciclo de preservación de memoria. En entrevista en 1982, Rachel explicó su elección de carrera. Yvonne me enseñó que bibliotecas no son solo sobre libros. Son sobre preservar humanidad. Cada libro es evidencia de que alguien pensó, creó, existió. Durante guerra, nazis trataron de hacer que judíos dejaran de existir. Preservar evidencia de existencia, en libros, en documentos, en memorias, es acto de resistencia que nunca termina. El Musée de l'Homme eventualmente creó exhibición permanente sobre red de resistencia que había operado desde edificio. Incluía sección sobre refugio de 50 niños, con fotografías del espacio de sótano, ejemplos de libros que Yvonne había escondido, copias de diario que había mantenido. Pero pieza más poderosa de exhibición era simple. Lista de 50 nombres. Los nombres de niños que habían sobrevivido cuando 1,5 millones de niños judíos fueron asesinados en Holocausto. 50 nombres que representaban 50 victorias contra sistema industrial de muerte. Yvonne continuó trabajando en museo hasta 1972, retirándose a edad de 62. Pasó su retiro dando conferencias sobre Holocausto, resistencia, importancia de preservar memoria. Visitaba escuelas, hablaba con estudiantes, insistía en que historia no era abstracta. Era sobre decisiones individuales de personas ordinarias en circunstancias extraordinarias. Su mensaje era consistente. Yo era bibliotecaria. No tenía entrenamiento militar. No tenía habilidades especiales. No era particularmente valiente. Pero me enfrenté con elección. Permitir que niños fueran asesinados o arriesgar mi vida para salvarlos. No fue decisión heroica. Fue única decisión humana posible. Murió en 1982 a edad de 72, rodeada por varios de sus niños, ahora adultos en sus 40. Quien la había visitado regularmente por décadas, quien la consideraba madre en sentido más significativo que biología. Su funeral fue asistido por cientos. Los 50 sobrevivientes vinieron de través de Francia, Europa, algunos de Estados Unidos e Israel. Formaron círculo alrededor de su ataúd. 50 adultos de mediana edad que una vez habían sido niños aterrorizados en sótano oscuro, quien debían sus vidas a mujer que había elegido preservar futuros cuando mundo estaba destruyendo pasados. Rachel, ahora de 47, dio elogio. Sus palabras resumieron legado de Yvonne. Yvonne nos enseñó que preservar memoria es acto de resistencia. Los nazis quemaron libros para destruir ideas.
Yvonne salvó libros para preservar ideas. Los nazis mataron niños para destruir futuros. Yvonne salvó niños para preservar futuros. Entendió algo fundamental. Libros y niños son lo mismo. Ambos son memoria, uno del pasado, uno del futuro. Ambos merecen protección absoluta. Ambos son sagrados. Cuando murió, 50 futuros que ella preservó habían producido 127 nietos y bisnietos. Esas 127 personas existen porque una bibliotecaria decidió que preservar humanidad era más importante que seguir órdenes. Los nazis quemaron libros. Pero Yvonne entendió. No puedes quemar ideas si están viviendo en mentes de niños que sobrevivieron. No puedes destruir futuro si alguien es suficientemente valiente para protegerlo. Parte 9. Las lecciones que los nazis nunca aprendieron. La historia de Yvonne Oudon y los 50 niños revela verdad fundamental que regímenes totalitarios consistentemente no comprenden. No puedes destruir humanidad simplemente destruyendo humanos. La memoria persiste. La resistencia persiste. La esperanza persiste. Los nazis construyeron la maquinaria de genocidio más eficiente de la historia. Transportes por tren hacia campos, cámaras de gas, crematorios, burocracia que rastreaba cada deportación, cada ejecución, cada muerte. Asesinaron 6 millones de judíos, incluyendo 1.500.000 niños. Contra esto, Yvonne Oudon tenía sótano, algunos voluntarios, y determinación inquebrantable. Y salvó 50. Estadísticamente, 50 es insignificante contra 6 millones. Matemáticamente, es 0,0008%. Pero para esos 50 niños, para sus 127 descendientes, para las generaciones futuras que nacerán de esas líneas, 50 es infinito. Es diferencia entre existencia y aniquilación. El error nazi, el error que todos los totalitaristas cometen, era asumir que poder físico es absoluto. Tenían ejércitos, policía secreta, campos de muerte. Yvonne tenía escondite en sótano, pero el escondite derrotó los ejércitos. No militarmente, moralmente, espiritualmente, humanamente. Porque cada niño salvado era demostración de que el sistema nazi no era invencible. Cada vida preservada era prueba de que resistencia era posible. Cada futuro protegido era victoria que nazis no podían revertir. Los nazis quemaron libros del Musée de l'Homme para destruir ideas que consideraban peligrosas. Pero no quemaron las ideas más peligrosas de todas. Que humanos ordinarios pueden resistir tiranía, que preservar vida individual importa, que memoria no puede ser borrada si alguien es suficientemente valiente para preservarla. Esas ideas sobrevivieron en 50 niños, que Yvonne escondió debajo de libros que nazis querían destruir. La ironía era perfecta. Los nazis venían a quemar conocimiento y nunca descubrían que estaban parados literalmente sobre futuro que trataban de prevenir. Hoy, el Musée de l'Homme permanece. La exhibición sobre Red de Resistencia es una de más visitadas. Miles de personas cada año bajan a sótano, ven espacio donde 50 niños vivieron en oscuridad por años. Tratan de imaginar esa experiencia. La mayoría no pueden. Es demasiado extraño a experiencia normal, demasiado aterrador para comprender completamente. Pero eso es exactamente el punto. La experiencia era imposible. La supervivencia era imposible. El refugio funcionando sin ser descubierto era imposible. Y sin embargo, sucedió. Porque una bibliotecaria decidió que imposible no era razón para no intentar. En su última entrevista antes de morir, Yvonne fue preguntada, ¿tuvo miedo? Cada momento de cada día por 4 años, respondió. Nunca dejé de tener miedo. Entonces, ¿cómo continuó?
Porque miedo no es razón para dejar de hacer lo correcto. Los nazis contaban con miedo para paralizar resistencia, pero miedo puede también motivar. Tenía miedo de lo que les pasaría a esos niños si no hacía nada. Ese miedo era más poderoso que el miedo de lo que me pasaría a mí. Esta es lección final de Refugio debajo de biblioteca. Valentía no es ausencia de miedo. Es acción a pesar de miedo. Es decisión de que algunas cosas, preservar vida inocente, proteger futuro, mantener humanidad, son más importantes que seguridad personal. Los nazis nunca sospecharon que bibliotecaria ocultaba 50 niños hasta que ordenaron quemar libros. Para entonces, niños habían sobrevivido años de ocupación. Habían sido protegidos por red de resistentes ordinarios que decidieron que resistir era único camino moral. Y cuando guerra terminó, cuando nazis fueron derrotados, cuando Europa comenzó proceso de reconstrucción, 50 niños que habían vivido en oscuridad emergieron a luz. Crecieron, se casaron, tuvieron hijos, escribieron libros, enseñaron en escuelas, vivieron vidas que nazis habían tratado de prevenir. Y cada vez que uno de ellos le contaba a sus nietos sobre bibliotecaria que los había salvado, cada vez que compartían memoria de sótano oscuro debajo de museo, donde conocimiento era preservado, continuaban resistencia que Yvonne había comenzado. Porque al final, eso es lo que nazis nunca comprendieron. No puedes quemar memorias si viven corazones de sobrevivientes. No puedes destruir futuro si alguien es suficientemente valiente para protegerlo. No puedes borrar humanidad mientras personas se nieguen a olvidar. Los libros que nazis quemaron pueden ser reemplazados. Ediciones nuevas impresas, textos restaurados, conocimiento recuperado. Pero las vidas que Yvonne salvó son irreemplazables. 50 niños que se convirtieron en 50 adultos, que se convirtieron en 127 descendientes, que se convirtieron en generaciones que continúan existiendo, porque una bibliotecaria decidió que preservar humanidad era más importante que preservar su seguridad. Esa es victoria que ningún ejército nazi podría revertir. Esa es la memoria que ninguna orden de quemar libros podría destruir. Esa es la lección que los nazis nunca aprendieron y que nosotros nunca debemos olvidar. Humanidad ordinaria, ejercida en circunstancias extraordinarias, es la fuerza más poderosa en el universo. Los nazis construyeron Auschwitz. Yvonne construyó refugio en sótano. Auschwitz ya no existe. El refugio permanece, testimonio a lo que sucede cuando personas ordinarias deciden que imposible no es razón para no intentar. 50 niños, un sótano, una bibliotecaria. Una victoria imposible contra maquinaria de genocidio industrial. Los nazis nunca lo sospecharon, nunca lo entendieron, nunca lo derrotaron, y por eso perdieron.